Bueno, ahora sí, queridos amigos, estamos en comunicación con el doctor Frisby hasta Golden para nuestra consulta. El tema de hoy, muy interesante, le digo, por muchas aristas que tiene, embarazo adolescente. ¿Cómo estás, mi doc? Bienvenido, buenos días, muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Mira, Jorge, que quise platicar de esto porque el embarazo en adolescentes es lo que se conoce como un indicador de la calidad de vida y la calidad de los servicios de salud. El embarazo en las adolescentes, la mortalidad materna, la tasa de mortalidad en niños menores de 1 año, la expectativa de vida, la tasa de obesidad, todo eso está considerado como algo que se puede medir, se le puede dar un número y así de una manera objetiva se puede evaluar qué tan bueno o qué es tan malo el sistema de salud. Cuando nosotros decimos que un sistema de salud es bueno, no es una opinión subjetiva, personal, ni es editorializar resultados tangentes, es porque hay números que se pueden medir. El embarazo en adolescentes es algo que se puede medir y ahora se ha integrado a la posibilidad de medir el embarazo en adolescentes en los últimos años, se ha integrado con la despenalización del acceso a los servicios para realizarse abortos. Se han puesto esas dos cifras juntas y al momento de que se miden, eso es un indicador de la calidad de la atención, la calidad de la salud y la calidad de vida de las niñas y las adolescentes en el mundo. Desafortunadamente México, desde hace 15 años que se empezó a medir de una manera más puntual estos indicadores, ha mostrado un incremento constante, una subida, una pendiente constante durante los últimos 15 años y desde hace una buena cantidad de años, probablemente 5 o 6, México es el primer lugar en abuso sexual contra las mujeres, en violencia física contra las menores, principalmente mujeres, y es el número 1 en el mundo. Antes nada más era de la OCDE, pero ahora ya también es el país que tiene la tasa más elevada de embarazo en adolescentes en los dos grupos de adolescentes que encontramos. Hay un grupo de adolescentes que se embarazan de los 10 a los 14 años y el segundo grupo es de los 15 a los 19. Y México ha mantenido un incremento constante y esto está vinculado justamente, se cruza de manera muy clara con la tasa de pobreza. En México la pobreza ha ido aumentando, más allá de cómo se midan las tasas de pobreza que se hacen muchas veces de manera mañosa, para decir que en México se ha disminuido la pobreza extrema o se ha disminuido la pobreza en México ha ido incrementando de manera muy importante y de esa manera también ha ido incrementando el poco acceso a niveles educativos y entre menos educada está la gente, mucho más susceptible es para tener abusos y el abuso tanto físico, verbal y sexual está vinculado a las tasas de adolescentes embarazadas que son muy altas. Está identificado perfectamente en la Organización Mundial de la Salud que la falta de educación sexual, el acceso a pocos métodos anticonceptivos, educación sexual de calidad y a pocos métodos anticonceptivos para las personas que deciden iniciar su vida sexual son los mayores factores que influyen para que se sigan presentando el embarazo en las adolescentes. El restringir la educación sexual a una niña o incluso a un niño es un acto de violencia porque nosotros estamos obstruyéndole su posibilidad de tomar decisiones y seguimos siendo una cultura en la cual a los papás les gusta tomar decisiones por los hijos, siendo que los hijos, bueno, pues van a hacer lo que decidan hacer aunque nosotros estemos o no estemos de acuerdo. Por lo tanto, el arma más fuerte que les podemos dar es la educación para que ellos puedan construir una decisión mucho más inteligente y eso seguramente los pondrá en menor riesgo de alguna enfermedad o algún otro problema. Es por eso que las Naciones Unidas, el Consejo de Salud de las Naciones Unidas, considera el problema del embarazo en las adolescentes no un problema solamente de salud, sino lo considera un problema de derechos humanos. Es una mancha más en todas estas manchas del tigre en cuanto a los derechos humanos en México. México tiene ese problema que
Está considerado que el embarazo en adolescentes es una violación a los derechos humanos fundamentales, como es la educación y la salud para las personas, porque bueno, la educación sexual de calidad no es que les pongan fotos de los órganos reproductores en los libros de texto gratuitos. No, es una conversación muy bien estructurada, muy bien orientada, desde un punto de vista muy bien informado, pero no solamente desde el punto de vista científico, sino más bien tendiendo hacia una perspectiva sociológica y psicológica y pedagógica muy adecuada para los niños, para que ellos entiendan y con base en eso tomen decisiones. Y uno de los puntos que más llama la atención, que más le llama la atención a la Organización Mundial de la Salud, que aun cuando ya está embarazada la adolescente, se le sigue bloqueando el derecho a tener una educación para tener un control prenatal saludable. O sea, se le sigue obstruyendo la posibilidad de poder ir al doctor cada mes, de tener una dieta adecuada, de tener una alimentación adecuada, una actividad física adecuada, un estilo de vida saludable, porque ya está embarazada. Y esto, bueno, pues solamente obedece a que se va perpetuando el abuso cultural y el abuso físico, no solamente antes del embarazo, sino durante el embarazo. Entonces, por eso no es raro que las pacientes ni siquiera busquen atención médica, que sus bebés nazcan en sus casas, o incluso que vayan, si es que van a pedir servicios médicos, que solamente pidan los servicios médicos en el momento que ya van a ser su bebé. Y entonces eso es un reto muy grande para los prestadores de servicios de salud, porque si tú no conoces a un paciente, si tú no sabes cómo ha evolucionado su embarazo, es abrirle la oportunidad, a la puerta de oportunidad, a las complicaciones o un posible problema durante el embarazo. Y eso es algo que también preocupa, porque es no solamente antes de que se embaracen, sino ya que están embarazadas, el acceso a servicios de salud es verdaderamente muy restringido. Y es por eso que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, divide los problemas en antes del embarazo y después del embarazo. El punto más importante que señala antes de que las adolescentes se embaracen es el poco acceso a métodos anticonceptivos. Hay muy poca información y hay muy poco acceso a métodos anticonceptivos. El segundo punto que señala es que hay muy poco acceso a programas de salud reproductiva. Las pacientes se les niega el derecho a la salud de facto porque no se les da acceso a programas de salud reproductiva. Si un adolescente va a un servicio de salud público y pregunta, oiga, ¿qué programas de educación sexual tienen en esta clínica?, normalmente lo que hacen es que van a salir con una cajita de anticonceptivos o un puñito de condones y se los van a dar al paciente en la mano, pensando que eso es educación sexual, y desde luego eso no es educación sexual, porque las personas no saben ni siquiera cómo tomar esas pastillas, porque no tienen una explicación, no saben ni siquiera cómo utilizar un condón, porque todo necesita llevar un entrenamiento, y dependiendo de que el paciente tenga una capacitación o un entrenamiento apropiado, es la manera en la que va a ser eficiente ese método de control de la fertilidad o ese método anticonceptivo, como se conoce comúnmente. Otro factor que es determinante es la pobreza económica. Entre más pobreza económica tiene una persona, mayores son sus posibilidades de tener un embarazo en la adolescencia. Y desde luego, pues bueno, la pobreza económica va concatenada, va tomada de la mano con la población que vive en zonas rurales. La gente que vive en zonas rurales, que en México todavía tenemos mucha gente viviendo en zonas rurales, es gente que tiene muy poco acceso a educación, muy poco acceso a servicios de salud, y por lo tanto su riesgo de presentar un embarazo adolescente es muy alto. Ahora, pasando a los factores que son después de que ya se embarazó la paciente, como se los decía, sigue habiendo un acceso restringido a la educación durante el embarazo. Una gran parte de la labor de un médico que está llevándole el control prenatal a una paciente que está embarazada, la paciente que estamos viendo cada mes durante su embarazo, para que siga un curso lo más normal que se pueda. Gran parte de esa consulta, y todos los que han estado en una consulta de control prenatal lo saben, es educativo. Son muchas preguntas y muchas dudas respecto al embarazo, porque hay muchos mitos y muchas ideas, y muchas veces te estamos compitiendo frecuentemente con dos personas que son muy malas influencias habitualmente durante el embarazo de una mujer, que son la mamá y la suegra, porque les llenan de ideas a la cabeza a la mujer embarazada,
y entonces tenemos que estar combatiendo con todos esos prejuicios, esas ideas y esos mitos que existen durante el embarazo. Entonces los pacientes tienen acceso restringido a los servicios de educación durante el embarazo. Hay un círculo vicioso entonces, que hay poca educación, y como hay una poca educación hay un mayor riesgo para que la mujer incluso se vuelva a embarazar, aun cuando esté en el periodo inicial de la lactancia. Se pueden volver a embarazar, aunque las pacientes no piensen que no se pueden embarazar porque la mamá o la suegra les dijo que mientras den pecho ellas no se pueden embarazar. Entonces la lactancia no es un método de fertilidad efectivo, porque no produce un bloqueo de la ovulación efectiva si es que no se está lactando con cierta regularidad, o si se saltan una sesión de lactancia. Con eso es suficiente para que la paciente ovule y se pueda embarazar. Entonces esa idea de que mientras están dando pecho no se pueden embarazar no es tan real. El otro punto importante es considerar que el 95 de los embarazos en adolescentes se presentan en mujeres de socioeconómico media, baja y baja. Incluso el que haya un embarazo en una adolescente, eso ubica a esa familia en una clase socioeconómica baja. No estamos hablando solamente de que tengan o no tengan dinero. La clasificación socioeconómica es muy compleja, es un cruce de información que incluye el nivel educativo. Entonces puede haber gente que tenga un buen coche y una buena casa, pero puede ser una familia que tenga muy poca educación, y por eso es que brotan esos casos de embarazos en adolescentes, porque al no tener un nivel educativo adecuado, un nivel de información adecuado, esa familia pertenece a una clase socioeconómica media, baja o baja. Aun cuando tengan dinero, ya sé que esto le duele a mucha gente, pero aun cuando tengan dinero, pertenecen a una clase socioeconómica media, baja o baja, porque no tienen un nivel educativo adecuado y además ya tienen una embarazada adolescente. Entonces eso es muy importante que lo consideren los pacientes, porque no es solamente un factor, sino son una serie de factores. Hay que considerar, como les decía al principio, hay otros factores que tenemos que considerar. Por ejemplo, hay 3 millones de mujeres en el mundo que se realizan abortos en condiciones inadecuadas en todo el mundo. Entonces todavía se siguen muriendo mujeres embarazadas, adolescentes, que le vamos sumando lo que se llama la inequidad socioeconómica, porque además de que ya se embarazaron como una muestra tangible y evidente de que pertenece a una clase socioeconómica media baja, además de eso, como tienen poco acceso a servicios de salud, van y se realizan abortos en lugares que no son apropiados, y entonces la mortalidad de esas niñas se incrementa de manera muy importante, y esas muertes se cuentan como muertes maternas, porque la muerte materna es aquella que se presenta durante el embarazo y durante los primeros 6 o 7 semanas después de que nació su bebé. Entonces todos esos casos se meten en los casos de mortalidad materna, y eso incrementa y eso baja desde luego la calificación del país, porque es un país que sigue teniendo desigualdades socioeconómicas muy importantes. Otro punto que es muy triste y es algo que hay que señalar, es que 9 de cada 10 embarazos en adolescentes se presentan en relaciones forzadas, que incluyen violaciones, abuso sexual, abuso psicológico que termina en el abuso sexual, o son circunstancias en las cuales los matrimonios están arreglados. Hay una gran cantidad de embarazos en adolescentes que todavía son producto de estos arreglos que hay, de los usos y costumbres en algunas culturas en México y en el resto del mundo, en el cual las niñas se entregan en prenda por algo o por algún tipo de compromiso emocional, afectivo, económico, dentro de los grupos sociales, y esto hace que pues se embarace la adolescente, y esto pues es un problema de salud. Las consecuencias, vamos a hablar de las consecuencias que tiene el embarazo en una adolescente. Las consecuencias en la salud en una adolescente que se embaraza, de primer lugar, el primero es desnutrición. Y si ustedes se acuerdan, hemos visto que la pobreza se acompaña de desnutrición, y si una mujer desnutrida se embaraza, eso hace que la desnutrición sea mucho más importante. Entonces por eso estas mujeres
tienen unas tasas de osteoporosis, tienen estatura baja, se enferman con mucha regularidad, enfermedades que están latentes en el sistema, la información genética de las pacientes se expresan de manera temprana. Por ejemplo, hay mujeres que se hacen diabéticas a los 20 años, 23, 24 años, porque están desnutridas, están débiles. Esto disminuye el sistema inmunológico y esto permite que se expresen factores genéticos que habían estado medio apagados y se presentan con mayor facilidad en este tipo de población, y desde luego esto hace que las personas tengan una expectativa de vida mucho menor. Y es por eso que, bueno, la expectativa de vida, aunque en México puede ser muy alta, sí vemos que ya la mayoría de la gente vive 80 años y más, pero todavía hay un grupo muy grande en México, como el 50% de la población, que su expectativa de vida por su grupo socioeconómico sigue siendo de 55 años. O sea, es gente que no espera vivir más de 55 años porque son personas que han vivido en desigualdad durante muchísimo tiempo. El embarazo en adolescentes y sus complicaciones siguen siendo en México la principal causa de muerte de mujeres de 15 a 19 años, no solo en México, sino en el mundo. En países avanzados, fíjense, curiosamente en países avanzados, la causa más frecuente de muerte de niñas de 15 a 19 años habitualmente son accidentes automovilísticos o accidentes en la vía pública o incluso en el hogar. Esa es la causa más frecuente de muerte. Pero en países pobres, socioeconómicamente poco desarrollados, el embarazo en adolescentes sigue siendo la causa más importante de mortalidad en el grupo de 15 a 19 años. Incluso los problemas de salud más importantes en estas pacientes y las tasas de mortalidad se presentan en el primer grupo de adolescentes por edad, que es de los 10 a los 14 años. Hay niñas embarazadas, a mí me ha tocado ver niñas, a mí me tocó, la menor fue de 9 años, una niña embarazada, y las niñas de 10 a 14 años son las que presentan la mayor tasa de complicaciones, la mayor tasa de mortalidad y presentan un muy mal pronóstico para su expectativa de vida. Desde luego esto incrementa mucho el problema, y hay un problema de salud muy importante que se vincula particularmente en las adolescentes embarazadas, algo que se llama la fístula obstétrica. La fístula obstétrica, lo que sucede es que cuando el bebé nace y nace por el canal de parto, nace por vía vaginal, el bebé es tan grande y la paciente es tan chiquita que al salir el bebé realmente maltrata todo el canal de parto, todo el paso por la cavidad vaginal, y entonces se desgarra y entonces hay fístulas, comunicaciones como puentes que se establecen por esa cicatrización de todas esas lesiones, se establecen entre la vejiga y el recto, y entonces estas pacientes tienen comunicación entre la vejiga, el recto y la vagina, y es una lesión que tarda mucho tiempo en sanar, y en algunas de ellas es algo que las va a acompañar por el resto de su vida. Entonces la fístula obstétrica está considerada incluso como una lesión que está vinculada a la pobreza también, y esto se presenta de manera muy frecuente. Ustedes nada más imagínense una niña que pesa 42, 45 kilos, que tenga un bebé de 3 kilos o 3 kilos y medio, es prácticamente el 7-8% de su peso corporal. O sea, es impresionante. Entonces esto va a causar mucho daño en la paciente. Las estrategias de control para el embarazo en adolescentes que ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud están dirigidas a atender de una forma mucho más eficiente a las mujeres que ya están embarazadas. O sea, es muy importante identificar, esta es la solución inmediata. Desde luego hay soluciones inmediatas y hay soluciones a mediano y a largo plazo. La inmediata es acercarle los servicios de salud a las mujeres que ya están embarazadas, porque eso sigue siendo un problema, que ya embarazadas las pacientes no tienen acceso a servicios de salud. Hay que establecer estrategias de prevención con campañas informativas, en vez de que se estén gastando decenas de millones de pesos en anuncios políticos que a nadie le importan. Mejor que se lo gasten en campañas de educación sexual y de orientación para las personas, y eso produciría un mejor impacto y un mayor impacto en la sociedad en México. Es muy importante que estén involucrados los agresores, es decir, los hombres. Por cierto, hoy Lidia Cacho publica un libro muy interesante acerca de los hombres agresores, y está redactado a través de entrevistas con hombres.
Entonces, se los recomiendo, no sé cuál es el nombre del libro, si lo investigan lo pueden ver, por Lidia Cachaco, ese libro es un libro muy bueno, hoy lo sacó, ayer lo presentó. Entonces tiene que haber un involucramiento del perpetrador del daño, que es el hombre. El hombre tiene que estar involucrado para que entienda la gravedad de lo que está haciendo y que él es parte de la solución, porque desde luego si no hay un hombre que abusa de una mujer, pues bueno, no hay un embarazo en una adolescente. Entonces hay que incrementar la educación sexual, tiene que haber programas de educación sexual muy agresivos en cuanto a su proyección y a su extensión, no a su contenido, porque cuando se dice que un programa de educación sexual es agresivo, la gente piensa que es en cuanto a su contenido gráfico o en cuanto al uso de las palabras, pero no es así. Tiene que ser agresivo en cuanto a su difusión, o sea que tiene que llegar hasta los últimos rincones, porque de nada sirve que nosotros tengamos un programa muy eficiente de educación sexual que solamente lo van a ver en Santa Fe o en Paseos de las Lomas. Entonces eso no, en Bosques de las Lomas, eso no sirve de nada para modificar los indicadores de calidad de salud en el país. Entonces es muy importante que la gente entienda y que desde luego estos no son embarazos planeados, no son embarazos que se esperaban, entonces es muy importante que no se sigan presentando estos embarazos, y atender a todas estas necesidades para que se eviten los embarazos en adolescentes. Así es, doctor, y fíjate, desafortunadamente la Unión Nacional de Padres de Familia pues está quejando de la inclusión de la educación sexual explícita en los libros de texto para los niños de primer año de secundaria. Ellos dicen que están acusando a las autoridades de querer controlar las conciencias de sus hijos y piden que la educación sexual tenga componente trascendental o espiritual. O sea, en la torre, es que estamos mal desde la educación ahí, y con perdón de la Unión Nacional de Padres de Familia, desde los papás, ¿no? O sea, cómo fueron ellos y qué nivel a veces de académico tendrán los padres como para pedir una educación espiritual. Pues para eso que los manden a la doctrina, ¿no? Pero para que les digan que es pecado el sexo, además, pues bueno. Pero en la escuela lo que le tienen que dar es un contenido específico. Se quejan de que los libros de texto incluirán la referencia a la homosexualidad y a otras formas de expresión sexual y a la autoexploración. O sea, están totalmente colgados de la lámpara los padres de familia, cuando lo que necesitan los niños precisamente es una educación sin tabúes, porque eso es lo que nos ha lastrado en ese sector de la educación, en ese renglón educativo, ¿no? Los tabúes justamente que no dejan que haya una educación clara, natural, como deben ser las cosas, como debe ser el sexo, que es parte de lo natural, que es parte de la naturaleza humana, y que dicen, fíjate la barbarie que dicen, que enseñarles el uso del condón o de los anticonceptivos es tanto como invitarles como darles un six de cerveza y pagarles el motel. O sea, alentarlos a que tengan sexo fuera del matrimonio, y cuestiones muy conservadoras, que lo único que van a hacer es que esos niños y esos adolescentes, de cualquier forma, de una u otra, van a practicar el sexo. Lo van a hacer sin la información suficiente, lo van a hacer muchas veces de una manera traumática para los niños o las niñas sobre todo, y además va a resultar en estos embarazos que a su vez derivan muchas veces en abortos clandestinos practicados por médicos, o a veces ni siquiera médicos sin escrúpulos, sino a veces practicantes de la medicina que no tienen la calificación suficiente y que derivan en las muertes de esas jovencitas que por querer ocultar lo que sus padres en su casa las van a cachetear o correr de la casa, terminan muertas en uno de estos consultorios de mala muerte. Por eso, ahora que recién se aprobó el aborto en Argentina, decíamos, no es la cuestión del aborto, no, yo creo que nadie piensa que el aborto es un método anticonceptivo, o no debería de serlo, ¿no? Si es que hubiera, como tú dices, educación suficiente para prevenir un embarazo no deseado, ¿no? O sea, si no hay un embarazo no deseado, mucho menos va a haber la necesidad de un aborto, ¿no?
por una cuestión que no se extrema como una violación o una malformación o un riesgo para la madre, cosas que ya se sabe cuando son pues abortos obligados, ¿no? Pero si hay la educación suficiente, entonces no tenemos por qué llegar a un aborto que sí es eventualmente pues un asesinato de un ser humano, ¿no? Con todas sus letras dicho. Entonces, esta postura desafortunada de la Unión Nacional de Padres de Familia nos muestra todavía ese lastre que tenemos ahora desde los padres de familia, ¿no? Es desafortunada esta postura, porque además este tema fue revisado por un comité de expertos y no están de acuerdo con ellos totalmente. Dicen que lleva una carga ideológica. O sea, yo no sé, como una cuestión de salud, doctor, digo, perdóname, tú sabes más de esto, puede acusar que lleva una carga ideológica si es una cuestión de lo más natural del mundo, como perdóname la expresión, como el proceso digestivo y de la defecación, ¿no? O sea, es un proceso tan natural como eso. Entonces no veo qué parte ideológica o manipuladora puede llevar el tema educativo si se dice A, B y C, ¿no? O sea, no es más que eso. De todo esto que has ido comentando, voy a tratar de recordar todos los puntos que mencionabas. El primero, el acceso a tener un aborto. Desde luego hay médicos que tenemos una posición muy clara ante el aborto. Yo no es algo que considere como un servicio de salud que yo proporcionaría a nadie, pero tenemos que hacerlo de manera inteligente, proporcionarle a la gente como gobierno, como sistema de salud público, la posibilidad de acceder a ello es la solución inmediata para un problema muy grave que ya está sucediendo. Y desde luego, con eso evitaríamos la muerte injusta de mujeres jóvenes. Y efectivamente, con el paso del tiempo, con un proceso educativo muy sólido, muy robusto, veríamos que la solicitud para realizarse abortos disminuiría de manera muy importante porque estarían informados. Ahora, respecto a organizaciones estas como Por la Familia y todas estas cosas que existían desde que yo era niño, me acuerdo, la verdad es que, mira, yo respecto a ese tipo de organizaciones yo hago dos cosas. En primero, los escucho porque, bueno, pues mi educación así me lo demanda, me lo exige, los escucho, entiendo su posición y honestamente yo no espero nada diferente de ellos. O sea, es un error y es engañarme a mí mismo pensar que algún día van a llegar y me van a decir, sabe que ya lo entendimos y es un problema de educación sexual. No, es un problema de poder y es un grupo de padres que ellos siguen teniendo la idea que practicar la paternidad y la maternidad es ejercer el poder sobre los hijos. Y no, la paternidad y la maternidad es muy demandante porque exige que nosotros seamos muy inteligentes, muy respetuosos con nuestros hijos y los preparemos a... Fíjate, yo siempre he pensado, siempre he creído que el amor de padre y el amor de madre es el único amor que tiene como final la separación saludable. Cualquier otro amor que tú puedas tener por un amigo, por tu pareja, el objetivo final de ese amor es estar más juntos cada vez y el estar más unidos cada vez. El amor hacia los hijos es un amor paradójico porque es un amor que nos tiene que obligar a estructurar a un ser humano que si es que lo hacemos bien, es un individuo que está listo para salir a la vida y enfrentarlo solo. Entonces, el objetivo final del amor de padre es la separación saludable. Y entonces, es un amor muy demandante y es por eso que le cuesta tanto trabajo a muchos papás entender que sus hijos se van a ir. Y entre mejor los preparen, mejores padres van a ser. Entre más dependientes de ellos que los hagan, entre más los manipulen y los chantajeen. Y es que si te vas, yo me voy a morir. Y todo este tipo de cosas. Esa gente no te quiere, esa gente te está usando. Y es un juego de poder. Y lo que hace este tipo de organizaciones es que lo hacen de manera organizacional. Es una organización que lo que está diciendo es que nosotros queremos irle filtrando la información a nuestros hijos a nuestra conveniencia. El problema está en que ellos no van a poder evitar que se les cuelen los embarazos en sus adolescentes o que sus adolescentes hombres empiecen a practicar un estilo de vida sexual
muy poco saludable porque están muy desinformados, independientemente de cuál sea su elección sexual, o si ellos son heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, de lo que sean. Si una persona que decide que lo que lo llena de felicidad y lo que lo satisface desde el contexto sexual es la bisexualidad o la homosexualidad, mientras más informados estén, más saludable homosexualidad van a tener, más saludable bisexualidad van a tener. Entonces, nosotros que estamos en una posición de médicos o de padres, estamos obligados a proporcionar información de manera muy sólida para que ellos estructuren sus decisiones con un fundamento, con unos cimientos muy sólidos, para que puedan tomar mejores decisiones. Pero nunca será una estrategia inteligente el filtrarle o el negarle la información a una persona, porque eso lo va a obligar a que tome decisiones equivocadas finalmente. Totalmente de acuerdo, señor. Pues le digo, una lástima estas posturas, todavía que ahí sí pues son posturas retrógradas, porque como bien dice aquí mi querido Paco Hurtado, también la educación sexual comienza en casa. No dejan estos padres que la escuela los eduque en ese sentido, pero ellos tampoco tienen la disponibilidad ni los conocimientos tampoco para transmitirles esa misma educación sexual. Entonces los dejan a que los eduque otra vez la calle o las redes, que hay mucha información muy buena hoy en día en internet, pero desafortunadamente siempre esa información debe ser acompañada por alguien que les explique muchas cosas que a lo mejor se meten a leer y no las van a entender, ¿no? No las van a entender porque precisamente no tienen todavía la preparación o la madurez para entender muchas de esas cosas en las que pueden ahí buscar ayuda, o peor aún, las pueden malentender, ¿no? Entonces se pueden hacer ideas mal transmitidas, como aquel experimento que hacíamos también en la escuela del teléfono descompuesto, y entonces van transmitiendo ideas erróneas que se van haciendo precisamente esos mitos y esos tabúes. Hay justamente que promover, hay que pugnar por esto, porque sea esta educación sexual de la mejor manera vista, quitarle todos esos ingredientes que tienen a veces religiosos, digo, respetando cada quien la postura religiosa que tengan, el ver que, como decimos, el sexo, el embarazo y todo lo que tiene que ver con la reproducción humana o con el sexo en sí mismo, ¿no? Porque también, digo, los jóvenes pues obviamente quieren experimentar y tienen esa necesidad, digamos, fisiológica de practicar el sexo, ¿no? Bueno, no, claro, pero más que nada los jóvenes lo tienen más despierto, ¿no? Más ávido. Perdón que te interrumpa. No, adelante. Porque, fíjate, déjame decirte una cosa, nosotros tendemos a decir mucho es que los jóvenes y los adultos, digo, yo tengo casi 55 años, y los adultos seguimos teniendo las mismas pulsiones y los mismos deseos que cuando éramos jóvenes. Lo que pasa es que hemos desarrollado estrategias de continencia para ser mucho más sensatos en el ejercicio de esas pulsiones que nos mueven, pero seguimos teniendo los mismos impulsos y seguimos teniendo las mismas necesidades. Un individuo de 50 años, de mi edad, que tiene carencias afectivas, carencias sexuales, va a tener exactamente las mismas respuestas de violencia y de frustración que un chavo de 15, 16 años. Lo que pasa es que nosotros ya vamos a filtrar de manera mucho más eficiente las cosas. Claro. Es muy raro que tú veas un crimen pasional a los 50 años, pero sí lo vas a ver a los 20, a los 18 años, porque ya hemos desarrollado filtros, pero las pulsiones, las necesidades, los deseos, la excitación sigue siendo el mismo. Incluso, bueno, lo que pasa es que ahora ya lo que hace la gente, como va siendo mayor, es que ya lo hace de manera más privada, ya lo hace de manera más callada, y muchas veces no lo confiesa, pero todos nosotros seguimos teniendo los mismos deseos, las mismas pulsiones, lo que alguna gente dice debilidades, que no lo son necesidades afectivas, que si las convertimos en debilidades y las satanizamos o las hacemos temas prohibidos, eso nos va a generar mucho más inquietud, y la inquietud nos va a generar violencia. Así es, si dice por ahí el dicho, haz el amor y no la guerra, y siempre será
mejor todo eso. Claro, no, yo me refiero justamente a la inexperiencia que se da en combinación, digo, en los casos de los adolescentes y los jóvenes, de esas necesidades que tienen ya uno en edad madura, bueno, quienes tienen más edad, madurez o no es punto y aparte, pero vamos, ya tienes alguna experiencia en ese sentido y los jóvenes no la tienen, ¿no? Empiezan con la prueba y error, y esa es la diferencia, que puede resultar, como decíamos antes, incluso en un evento traumático, ¿no? Para una jovencita o algo, su primera vez, por así decirlo, ¿no? Si es que no es llevado el asunto como algo que tiene que ser, ¿no? Tiene que ser algo bonito, tiene que ser algo placentero, y si es en una mala experiencia, pues deriva también en otros problemas, incluso emocionales, independientemente si hay un embarazo o no, pero pues esa ya es otra historia, como dice la Nana Goya. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, temazo, le decía ayer cuando me dijo el doctor de qué íbamos a hablar, un tema muy amplio, y desde luego ya sabe que el doctor Frisby siempre tiene la disposición para hablar de este tema, y lo mejor, mi doc, es que no te limitas solo al tema médico, sino incluso hasta el tema social y psicológico, cosa que te agradecemos enormemente, mi doc. Te mandamos un abrazo, y ya saben los temas que gusten proponer aquí para que el doctor Frisby nos dé luz sobre ellos. Ya sabe que el doctor, a través de sus redes sociales, está a la disposición siempre de ello. Gracias, mi doc. ¿Algo que agregar? Nada más, Jorge, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, no se les olvide ir a votar. Eso. Y pues que sea lo que decida la gente. ¿Tú ya mandaste tu paquete, mi doc? Ya, ¿verdad? Ya lo mandé, ya tengo aquí, mira, les presumo, ya te mandan esta calcomanía. Eso. Que ya. Yo ya voté votaste, en las elecciones de se cuentan a partir justamente de que se cierran las mesas electorales junto con todos los votos. O sea, también ayer decía el INE, no hay que caer en